Vamos con la información a Jujuy. ¿Qué está pasando con las organizaciones sociales en Jujuy, Néstor? Esta mañana hubo 16 allanamientos simultáneos a organizaciones sociales, pero también a merenderos, a domicilios particulares de integrantes de esas organizaciones sociales. Entre ellas hay una integrante de la Tupac Amaru. Quiero leer los nombres. La causa fue iniciada de oficio por el fiscal Diego Ignacio Funes. Fue él quien pidió los allanamientos, que fueron avalados por el juez de control Rodolfo Miguel Fernández. Desde la Secretaría de Derechos Humanos denunciaron hoy que esto es un capítulo más de la persecución política a organizaciones sociales, especialmente a Milagro Sala. ¿Qué es lo que se les imputa? Básicamente el delito de asociación ilícita vinculado a un presunto pedido de retornos de los planes sociales. La acusación dice que había un grupo de personas que reclutaba gente a los que precisaba planes sociales. Sí. Y a cambio de eso les exigía un porcentaje de ese dinero, Sí. y además la obligación de concurrir a las marchas y actos de protesta. Claro. Es lo que dicen las organizaciones sociales, que esta es una nueva muestra de una supuesta persecución política por la cual responsabilizan directamente al gobernador Gerardo Tema Morales. que se está discutiendo en la Feria Nacional de otra manera, desde lo político, judicializado en el caso de Jujuy. Tal cual, recordamos que aquí en la capital federal ha habido una denuncia similar que la hizo el fiscal Guillermo Marijuán, sí, respecto del Partido Obrero por una práctica más o menos similar, y no ha habido ninguna acción espectacular como esta que se observó esta mañana en Jujuy. Salas es un caso de Jujuy, con el federalismo que gobierna en este país, un poder judicial independiente, y de la provincia de Jujuy, y que está tramitando una cantidad de causas en las cuales cree que Milagro Sala ha cometido innumerable cantidad de delitos. Esto lo tengo para acotar. A las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos internacionales que se han acercado, las hemos invitado a concurrir y sentarse con las autoridades de Jujuy y ver si estos trámites han llevado el debido proceso. A la misma vez, simultáneamente, la AFIP, por las dudas que haya una ampliación de preguntas, como lo hace con cualquier otro ciudadano argentino que crea que ha cometido un acto de evasión impositiva, le ha iniciado una causa por evasión. Encuentros. Y tal vez esto tome un giro inesperado, porque tal vez fue otra gente y no sabemos qué reuniones hubo, quiénes anduvieron por acá, por allá, qué hicieron. Nos vamos a enterar de todo nos vamos a enterar, de todo lo que hicieron. También se llevó papeles, y ahí también de pique, lo mínimo que consiguió la jueza es confirmar que las facturas que dio Nicolás Van Ditmar son truchas. Y que él, Nicolás Van Ditmar, es un trucho. Se llevó el celular de Van Ditmar. Vamos a ver si borró todo. Me da toda la sensación que Van Ditmar limpió el celular ese, que quedó transparente. Mandó todo, pero tal vez en la nube aparecen algunas conversaciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero eso es muy importante, porque Van Ditmar es clave. A Van Ditmar le daban instrucciones ellos para el encubrimiento del viaje. Entonces, también ahí tiene que aparecer si hubo otra factura. Yo me juego a que no. No me juego a que el Lago Escondido los invitó también. Esta invitación fue de Clarín y del Lago Escondido. De los dos. De los dos. Es mi especulación. Porque difícil que Clarín le haya pagado al Lago Escondido. Más bien Lago Escondido tiene una deuda con Clarín gigante, le ha bancado
todas las truchadas se las ha bancado siempre, ha sido el gran sostén de Lewis, mediáticamente hablando. Clarín ha sido el gran sostén de las barbaridades, de los delitos que comete Lago Escondido. Entonces, ¿le va a cobrar? No creo que le cobre, no creo que le cobre. Entonces, este allanamiento va a ser todavía más importante. Y acá sí se van a comprobar varios delitos. No solo se va a comprobar el delito de dádivas, creo que de ese delito se deriva inevitablemente el de cohecho. Ahí solo se necesita información que nosotros tenemos y vas a escuchar ahora sobre en qué causas judiciales intervinieron estos muchachos, y ahí vas a ver que esto es cohecho claramente, porque ellos le hicieron favores a los que a su vez les hicieron favores a ellos. Favor con favor se paga, eso es coima, ¿ok? Si es solo favor de un lado para el otro, es dádiva, también es delito, pero no es lo mismo. Es mucho más grave la coima, y eso lo vas a ver verificado. O sea, la jueza se va a enterar también del encubrimiento, porque cuando descubra que las facturas son truchas, en ambos allanamientos, ahí no solo tenés dádivas, cohecho, tenés encubrimiento. Y tenés una organización para cometer delitos, ¿ok? No sea cosa que la asociación ilícita que tanto quisieron clavarle a Cristina que termine explotando a ellos. Vamos de inmediato hasta Buenos Aires. Nuestra corresponsal Carolina Silvestre tiene más detalles de lo que está sucediendo en el país en torno a este caso. Enlazamos con ella. Carolina, muy buenos días. Adelante. Un saludo para ustedes y para todos los televidentes. Como adelantaban, la fuerza que lidera Milagro Sala catalogó como escandaloso el fallo de la Corte Suprema de Justicia que deja firme la sentencia en primera instancia de la justicia jujeña a 13 años de prisión. En un comunicado de prensa, la Tupac Amaru convocó para el día de hoy a una conferencia de prensa a fin de denunciar que se trata de una condena por razones políticas que Gerardo Morales y Carlos Pedro Balaquier ordenaron al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Aseguran en este comunicado también que se trata de un escándalo político, ya que sepulta los antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que el máximo Tribunal de Justicia de Argentina desconoce el carácter político de la persecución, la condena y la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala y demás presos y presas políticas de la Tupac Amaru. También afirman que este fallo se trata de un escándalo en términos jurídicos, ya que entienden que retrocede 30 años en la doctrina de la propia Corte Suprema, asignándole un margen de arbitrariedades a las jurisdicciones provinciales que le permite a cualquier tribunal superior enterrar las garantías procesales de la provincia por el simple hecho de su existencia. Recordemos que este argumento surge porque la Corte Suprema en su fallo fue justamente lo que planteó, que es la autonomía de las provincias que reconoce la Constitución Nacional y que por ella debe quedar la decisión en manos de jueces provinciales. Palabras más, palabras menos, este fue el argumento del máximo Tribunal de Justicia para denunciar estas y otras violaciones de derechos que viene padeciendo Milagro Sala y el resto de los militantes de la fuerza de Tupac Amaru. Realizan esta conferencia en el día de hoy que nosotros vamos a cubrir, por supuesto, para poder seguir manteniéndolos informados. Volvemos con ustedes a estudio. Muchísimas gracias, Carolina. Una pequeña, no una reflexión, quería contar algunas cuestiones. Hay un reproche durísimo que hacerle a la dirigencia del Frente de Todos, a Alberto Fernández, a Massa, a tantos otros que miraron para otro lado siempre. Miraron para otro lado en los hechos, aun cuando en el discurso o en la acción, por ejemplo, el propio Alberto Fernández fue hasta Jujuy a visitarla a Milagro cuando estaba internada con su vida en riesgo, pero la verdad es que así como no se desactivó ninguna de las condiciones que llevaron adelante la estrategia del lawfare y la persecución contra los dirigentes del Frente de Todos y contra Cristina Fernández de Kirchner, no se desactivó nunca
la persecución contra Milagro. Y es lo mismo. Los procesos son muy parecidos. Yo ayer escribía un hilo de Twitter desde el profundo dolor, pero la convicción de que la lucha va a continuar, porque si ellas no se rinden, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros? Pero la verdad que da mucha bronca, genera mucha impotencia. ¿Saben qué me pasa? Les voy a ser muy honesta. Es la tristeza del tiempo perdido. Porque cuando asume Alberto Fernández, de hecho yo recuerdo charlas que hacíamos durante el macrismo, todos aquellos que pusimos el cuerpo durante el macrismo en medio de la persecución que todos sufrimos, pero Milagro lo sufrió con la cárcel, ¿no? Porque la primera presa política de Macri y de la mafia que hoy la tenemos configurada, de la concentración mediática del Grupo Clarín, la primera presa política fue Milagro Sala. ¿Y qué pasó? Era un laboratorio, lo decíamos desde 2016. Jujuy fue el laboratorio de la construcción de este lawfare. Entonces, decía yo ayer en este hilo de tweet, el fallo de la Corte confirmando la condena a Milagro Sala a 13 años es la antesala frente a la sentencia que va a dar la Corte contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad. Lo decimos desde 2016. La Jujuy de Gerardo Morales fue el laboratorio de Macri y de la mafia del Grupo Clarín para armar el lawfare. Los procesos contra Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner son calcados en cuanto a irregularidades, nulidades, testigos truchos, falsedades en las declaraciones, pericias que no se hicieron y falta de acceso al valor justicia. Fueron disciplinadores. Ambas son mujeres. Milagro fue lo que hubo de kirchnerismo en Jujuy. Milagro rompió con el bipartidismo que la llevó presa, o sea, Fellner, en acuerdo con Gerardo Morales, generan las condiciones para que Milagro esté presa. Por supuesto que arriba orbita Blaquier, ¿no?, que es el mandamás de la provincia de Jujuy, y es el gobernador que puso Blaquier. Morales es el gobernador que puso Blaquier. Milagro fue lo que hubo de kirchnerismo en Jujuy. Nunca se rindieron, nunca. No me voy a olvidar la mirada de Milagro Sala cuando en medio de un proceso lo mira a Puyén Germanos, un juez que la persiguió, la denigró, la trató, la injurió humanamente, y ella lo miró a los ojos y le dijo: vos no sos patrón de estancia, sos solamente un juez. Nunca se rindieron. Frente a este escenario que vivimos ahora, este contexto que es Cristina o mafia, vale la pena recordar con profundo pesar, de verdad, con profundo pesar, que el gobierno de Alberto Fernández no desactivó ninguna estructura de persecución, ninguna. Gerardo Morales es aliado del Frente de Todos. Y por si fuera poco, la hija de Marcela Lozardo, la primera ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando el gobierno de Alberto Fernández comienza, es secretaria letrada de Borinsky, el juez Borinsky, no sé si recuerdan ustedes, el que jugaba al pádel con Macri en Olivos.